No tenía suficiente dinero para llenar el tanque. Pero él le dio lo único que el dinero no podía comprar: amabilidad. Estaba de luto, sola y a punto de desaparecer hasta que un desconocido se sentó a su lado con tan solo una voz cálida y una foto arrugada de su hijo. Al amanecer, su dolor tenía un propósito, y su vida ya nunca sería la misma. Si alguna vez has creído que un pequeño acto de compasión podría tener un efecto dominó que cambie la vida, estás exactamente en el lugar correcto. Antes de continuar, díganos desde qué lugar del mundo nos está sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Las luces fluorescentes de la gasolinera Chevron zumbaban sobre sus cabezas mientras las manos curtidas de Michael temblaban ligeramente, contando por tercera vez los mismos billetes arrugados. 1,143 pesos. La cruda realidad de su situación le golpeó como un puñetazo físico. Por favor, que funcione, susurró para sí mismo, mientras introducía su tarjeta de débito en el surtidor. La pantalla parpadeó en verde y él soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pero entonces lo oyó. Sollozos suaves y ahogados que cortaban el aire nocturno como un cuchillo el silencio. Cerca de la estación de bombeo de aire, una mujer estaba sentada encorvada, con los hombros temblando de silenciosa desesperación. Su Mercedes plateado relucía bajo las luces de la estación, un marcado contraste con el dolor crudo grabado en su rostro. Michael hizo una pausa, con las manos aún en la manija del surtidor de gasolina. A su alrededor, otros clientes pasaban apresuradamente, concentrados en sus propias misiones nocturnas, aparentemente ajenos a la angustia de la mujer. Pero algo en lo más profundo del pecho de Michael se oprimió, un reconocimiento que le calaba hasta los huesos. Él mismo había estado allí esas noches en las que el peso de todo amenazaba con aplastarlo por completo. Disculpe, señora, dijo en voz baja, mientras sus botas de trabajo rozaban el cemento al acercarse. ¿Se encuentra bien? La mujer levantó la cabeza de golpe, sobresaltada. Tenía los ojos enrojecidos y el rímel corrido por sus mejillas. Aparentaba unos 50 años, con el pelo canoso, antaño impecablemente peinado, pero ahora suelto alrededor del rostro. Todo en ella denotaba riqueza y estatus. Sin embargo, en ese instante, parecía completamente destrozada. Lo siento, susurró, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel. Es que no sé a dónde ir. Sin pensarlo, Michael se sentó en la acera junto a ella. Su propio agotamiento, que le calaba hasta los huesos, quedó momentáneamente olvidado. El cemento estaba frío contra sus vaqueros, pero algo en el dolor de aquella mujer despertó en él todos sus instintos protectores. A veces todos necesitamos un respiro, dijo con sencillez, con voz suave, a pesar del cansancio que impregnaba cada palabra. Soy Michael. Gracie Wellington. Se sentaron en un silencio considerado. Dos desconocidos unidos por el lenguaje universal de la lucha. El aire nocturno traía consigo el olor a gasolina y a lluvia lejana, mientras los coches pasaban como barcos en la oscuridad. Finalmente, Gracie comenzó a hablar, sus palabras brotando como agua desbordada de una presa rota. El funeral fue hoy, dijo, con voz hueca y distante. Toda esa gente ofreciéndome sus condolencias, diciéndome que entienden mi dolor. Pero no es cierto. Nadie lo entiende. Apretó los puños con fuerza. Nathan era todo mi mundo. Mi esposo falleció hace 5 años, y Nathan era todo lo que me quedaba. Michael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque no comprendía del todo por qué. Lo siento mucho por tu pérdida. ¿Qué sucedió? La respiración de Gracie se volvió entrecortada, y por un momento, Michael pensó que no continuaría. Entonces las palabras brotaron, un torrente de dolor que se había estado acumulando durante días. Mi hijo Nathan era un arquitecto brillante, de 28 años, con toda la vida por delante. Estaba trabajando hasta tarde en su oficina del centro cuando hizo una pausa, luchando con el recuerdo. Fue un fallo estructural en el viejo edificio. Parte de él se derrumbó y Nathan quedó atrapado dentro. A Michael se le encogió el corazón mientras Gracie continuaba, describiendo 3 días angustiosos en salas de espera de hospitales, rezando por milagros que nunca llegaron.
Quería diseñar edificios que perduraran siglos. Edificios que nunca se derrumbaran, que nunca lastimaran a nadie. La ironía es devastadora. En ese momento, algo cambió dentro de Michael. Sacó su gastada cartera de cuero y extrajo con cuidado una fotografía arrugada. Un niño pequeño con una sonrisa radiante y ojos que brillaban con inteligencia. Este es Tyler. Tiene 8 años. Bueno, casi 9. Quiere ser ingeniero cuando sea grande. Dice que va a construir puentes que nunca se derrumben. Grace tomó la foto con manos temblorosas, estudiando el rostro joven que le devolvía la sonrisa. Parece que tiene los ojos de su padre, dijo en voz baja. ¿Dónde está su madre? La mandíbula de Michael se tensó casi imperceptiblemente. La vieja herida, nunca del todo cicatrizada, amenazaba con reabrirse. Se fue hace 2 años. Atrás. Dijo que ser padre era demasiado difícil. Salí una mañana mientras yo estaba en el trabajo y Tyler estaba en la escuela. No he vuelto a saber de ella desde, así que solo sois vosotros dos. Michael asintió, tomó la foto y la guardó cuidadosamente en su billetera. Mientras lo hacía, Grace alcanzó a ver sus manos, callosas y llenas de cicatrices, que contaban la historia de un duro trabajo físico y un sacrificio sin fin. Pareces cansada, observó Grace, eclipsando momentáneamente su propio dolor por la preocupación que sentía por aquella desconocida que se había detenido a consolarla. Michael soltó una breve risa que no tenía nada de graciosa. 2 trabajos te pueden dejar así. Trabajo de construcción durante el día, reposición de estanterías en el supermercado por la noche. Tyler se queda en casa de la señora Patterson, la vecina, cuando yo no puedo estar en casa. Ella es buena con él, pero su voz se apagó, mirando al suelo. No es lo mismo que tener a su padre cerca. ¿2 trabajos? Grace arqueó las cejas. Eso debe ser increíblemente difícil. Vamos tirando, dijo Michael con serena dignidad, aunque el cansancio en su voz contaba una historia diferente. Tyler es un buen chico, muy inteligente. Siempre está desmontando radios y relojes viejos que encuentro en ventas de garaje, tratando de averiguar cómo funcionan. Su profesor dice que tiene mucho potencial. Michael hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Ojalá pudiera darle más. Mejor ropa, un lugar más grande, tal vez algunos de esos kits de ciencia que siempre mira fijamente en los escaparates. A veces le pillo haciendo los deberes a la luz de las velas porque no he podido pagar la factura de la luz a tiempo. Grace sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Este hombre claramente luchaba por sobrevivir en todos los aspectos. Sin embargo, había interrumpido su propia velada para consolar a un completo desconocido. El contraste no le pasó desapercibido. Ella, con toda su riqueza y recursos, estaba destrozada, mientras que este hombre, que tenía tan poco, aún tenía suficiente compasión para compartir. ¿Cuál es la asignatura favorita de Tyler en el colegio? Preguntó con dulzura. Matemáticas y ciencias. Los niños siempre preguntan cómo funcionan las cosas. Señorita Rodríguez. Ese es su profesor. Dice que le recuerda a esos jóvenes inventores de los que uno lee. Siempre curioso, siempre construyendo algo. El rostro de Michael se iluminó levemente al hablar de su hijo, y Grace vislumbró al hombre que podría ser si el peso de la preocupación constante no lo aplastara. La semana pasada, construyó este puente con palitos de helado para un proyecto escolar. Creo que aguanta 20 libras. 20 libras de palitos de helado y pegamento. Los padres de los otros niños les habían ayudado con materiales sofisticados, pero Tyler, dijo Michael con voz llena de orgullo, hacía magia de la nada. Pero Grace insistió, intuyendo que había algo más en la historia. La expresión de Michael se ensombreció de nuevo. Las buenas escuelas, las que tienen programas de ciencias adecuados, excursiones y recursos, cuestan dinero que no tenemos. Tyler es brillante, pero la brillantez no paga programas de enriquecimiento ni clases avanzadas. Estoy haciendo todo lo posible, trabajando sin descanso, pero a veces... Su voz se quebró ligeramente. A veces siento que le estoy fallando. Grace metió la mano en su bolso y sacó un pañuelo limpio, aunque no sabía si era para sus lágrimas o para las de él. ¿Sabes qué veo cuando te miro, Michael?
Negó con la cabeza, sin confiar en su propia voz. Veo a un hombre que interrumpió su propia velada, tan cansado como claramente lo está, tan estresado como obviamente lo está por el dinero, el tiempo y las responsabilidades, para consolar a un desconocido. En un mundo donde la mayoría de la gente habría pasado de largo, tú elegiste la bondad. Su voz se hizo más fuerte, más segura. Natán era así. Aun siendo un arquitecto muy ocupado, todos los sábados se ofrecía como voluntario en el hospital infantil para leerles a los niños de la sala de oncología. Solía decirme que los pequeños actos de compasión eran lo que hacía que la vida valiera la pena. Eso es lo que diferencia a los humanos de los animales, nuestra capacidad de cuidar de los extraños. Michael se secó los ojos con la parte posterior de la manga. Por lo que cuentas, tu hijo era una persona maravillosa. Lo era, susurró Grace. Y estando aquí sentado con ustedes esta noche, recuerdo que su espíritu no se ha ido. Sigue viva en personas como tú. Hablaron durante otra hora, compartiendo historias que tienden puentes entre sus mundos tan diferentes. Grace le contó a Michael sobre los sueños de infancia de Natán, cómo solía construir estructuras elaboradas con legos y cómo declaraba que algún día diseñaría edificios que durarían 1000 años. Michael compartió recuerdos de las últimas obsesiones de Tyler. Como el niño se había fascinado recientemente con los puentes colgantes después de ver un documental, y como había pasado todo un fin de semana intentando construir una maqueta del puente Golden Gate con cuerda y cartón. Quería saber si podíamos visitar San Francisco para que viera la ciudad en persona, dijo Michael con una sonrisa nostálgica. Tuve que explicarle que no podíamos permitirnos un viaje así ahora mismo. Quizá algún día. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas con el peso de los sueños postergados y las posibilidades limitadas por las circunstancias. Conforme avanzaba la noche y la gasolinera se volvía más silenciosa, Grace finalmente se puso de pie, alisándose el abrigo. Las lágrimas habían cesado, reemplazadas por algo que Michael no supo identificar del todo. Un sentido de propósito, tal vez, o una determinación recién descubierta. Debería dejarte ir a casa con Tyler. Seguro que se estará preguntando dónde estás. Michael revisó su teléfono y se estremeció. Casi medianoche. Sí, le dije que estaría de vuelta a las 10. La señora Patterson probablemente esté muy preocupada. Antes de que te vayas, dijo Grace, buscando en su bolso una vez más, quiero que tengas esto. Le extendió una elegante tarjeta de visita con letras en relieve. Michael la tomó con incertidumbre, leyendo el nombre. Robert Patterson, abogado. Señora, agradezco la intención, pero no estoy segura de que necesitaría de un abogado. Grace sonrió y, por primera vez esa noche, la sonrisa llegó a sus ojos. Realmente les llegó, transformando por completo su rostro. Confía en mí, Michael. Llámale mañana por la mañana. Pregúntale sobre el programa de becas de la Fundación Wellington. ¿Programa de becas? Michael frunció el ceño, confundido. Creo que Tyler podría ser exactamente lo que estamos buscando, dijo Grace crípticamente. Prométeme que me llamarás. Algo en su tono hizo que Michael asintiera, aunque seguía sin entender. Prometo. Bien. Grace extendió la mano y Michael la estrechó, sorprendido por la firmeza de su agarre. Gracias, Michael, por todo. Esta noche me has recordado que todavía hay bondad en el mundo por la que vale la pena luchar. Se separaron en el estacionamiento. Michael subió a su viejo Honda Civic, mientras que Grace se subió a su Mercedes. Mientras conducía a casa por las calles tranquilas, Michael se encontró pensando en su conversación, en el dolor en los ojos de Grace y en la misteriosa tarjeta de visita que ahora guardaba a buen recaudo en su cartera. No podía sacudirse la sensación de que algo importante acababa de suceder, aunque no tenía ni idea de qué. A la mañana siguiente amaneció un día brillante y despejado, con la luz del sol filtrándose a través de las finas cortinas de su pequeño apartamento. Michael se estaba preparando para su trabajo de construcción, poniéndose unas botas de trabajo gastadas y cogiendo su casco de la encimera de la cocina cuando Tyler entró corriendo desde el salón. Papá, hay un hombre en la puerta con un traje muy elegante. Dice que necesita hablar contigo sobre algo importante. Michael frunció el ceño, mirando el reloj.
Las 7:30 de la mañana parecía una hora extraña para que un vendedor viniera a visitarnos. Un hombre con traje. Tyler, ¿estás seguro de que no está intentando vendernos algo? Me enseñó su identificación y todo. Dice llamarse señor Patterson y ser abogado. La tarjeta de visita. La mano de Michael voló hacia su bolsillo trasero, buscando a tienta su cartera. El misterioso pedido de Grace la noche anterior volvió a mi mente de golpe. En la puerta estaba un hombre distinguido de unos 60 años, vestido con un impecable traje azul marino que probablemente costaba más de lo que Michael ganaba en un mes. Su cabello gris estaba perfectamente peinado y llevaba un maletín de cuero que parecía no haber sido usado nunca en exceso, pero su sonrisa era cálida y sincera, lo que tranquilizó un poco a Michael. ¿Señor Michael Harrison?, preguntó, extendiendo una mano con manicura perfecta. Ese soy yo, respondió Michael con cautela, estrechando la mano que le ofrecían y notando el firme agarre. Usted es el señor Patterson de la tarjeta. Así es. Represento a la Fundación Wellington. La expresión del abogado se tornó más seria. Creo que conoció a la señora Grace Wellington anoche en una gasolinera. Michael asintió lentamente, aún asimilando lo surrealista de la situación. Sí, señor. ¿Está bien? Parecía bastante alterada. Está mucho mejor esta mañana, la verdad, gracias en gran parte a su amabilidad de anoche. El señor Patterson miró más allá de Michael hacia el pequeño apartamento. ¿Puedo pasar? Tengo algunos asuntos importantes que tratar con usted. Michael miró a Tyler, que prácticamente saltaba de emoción por la curiosidad, y luego al reloj de la pared. Debo estar en la obra en 20 minutos, señor Patterson. A mi capataz no le gusta que lleguemos tarde. Lo entiendo, y seré breve, dijo el abogado con suavidad. Pero creo que querrá escuchar lo que tengo que decir primero. De hecho, creo que podría cambiar su perspectiva sobre varias cosas. Se sentaron en la pequeña sala de estar de Michael. Tyler se sentó en el sofá. El borde de su sofá de segunda mano, a pesar de la amable sugerencia de su padre de que terminara de prepararse para la escuela. Los muebles eran desparejados y desgastados, pero limpios y bien conservados. El señor Patterson lo observó todo sin juzgar. Luego abrió su maletín y sacó varios documentos de aspecto oficial. Señora, Wellington quedó muy conmovida por su conversación de anoche. Comenzó, con la voz pausada de quien acostumbra a dar noticias que cambian la vida. Pasó bastante tiempo esta mañana hablando conmigo por teléfono, contándome sobre los intereses académicos de Tyler y la situación de su familia. Michael se removió incómodo en su silla. Mire, señor Patterson, si se trata de caridad, agradecemos la intención, pero no la necesitamos. No es caridad, interrumpió el abogado con suavidad, pero con firmeza. Es una inversión. La señora Wellington cree firmemente en apoyar a familias que demuestran una necesidad excepcional y un carácter excepcional. Después de reunirse con usted anoche, está convencida de que usted y Tyler representan exactamente el tipo de personas a las que su fundación fue creada para ayudar. Le entregó a Michael una carpeta gruesa encuadernada con una cinta azul. La Fundación Wellington está preparada para ofrecerle a Tyler una beca académica completa, no solo para la escuela primaria, sino también para la secundaria y la universidad si mantiene su rendimiento académico. A Michael le temblaban las manos al abrir la carpeta. Los papeles del interior se arremolinaban ante sus ojos mientras intentaba asimilar lo que leía. Cantidades en dólares que parecían imposibles. Términos como matrícula completa, alojamiento y comida, gastos educativos y programas de enriquecimiento. Esto no puede ser real, susurró Michael, con la voz apenas audible. La gente no. Quiero decir, la conocimos una vez durante una hora. Ni siquiera nos conoce. Oh, pero sí te conoce, dijo el señor Patterson con convicción. Sabe que eres el tipo de hombre que se detiene a ayudar a un desconocido en apuros, incluso cuando él mismo está pasando por dificultades. Sabe que estás criando a un niño brillante y curioso que sueña con tender puentes. Y sabe que, a veces, las familias que más lo merecen son las que jamás pensarían en pedir ayuda. Tyler se había acercado a su padre, intuyendo la importancia del momento, aunque no comprendiera del todo la terminología legal.
Papá, ¿qué significa esto? ¿Significa que puedo ir a las escuelas con laboratorios de ciencias? Michael rodeó a su hijo con un brazo, incapaz de articular palabra por la emoción que le oprimía la garganta. El señor Patterson le sonrió cálidamente a Tyler. Significa que puedes ir a algunas de las mejores escuelas del estado, jovencito. Escuelas con laboratorios de ciencias, clases de programación informática, visitas a empresas de ingeniería, campamentos de verano para alumnos superdotados. Todo lo que necesitas para perseguir tus sueños. Pero el abogado no había terminado. Sin embargo, hay más de qué hablar. ¿Más? Michael levantó la vista de los papeles de la beca, preguntándose qué más podría añadirse a esta mañana surrealista. La señora Wellington también ha hecho arreglos con respecto a su vivienda. El corazón de Michael empezó a latir con fuerza. ¿Nuestra vivienda? El señor Patterson sacó otro juego de documentos. Estos parecían aún más oficiales que los primeros. Ha comprado una propiedad en el distrito de Riverside. 4 habitaciones, 2 baños y medio, un gran patio trasero, y fue muy específica al respecto. Un taller para que Tyler pueda desarrollar sus intereses de ingeniería. La habitación quedó en completo silencio. Incluso Tyler dejó de moverse inquieto, presintiendo que algo trascendental estaba ocurriendo. ¿Una casa? La voz de Michael se quebró. Nos compró una casa. La escritura está a su nombre, libre de cargas. Sin hipoteca, sin ataduras. Los impuestos sobre la propiedad están pagados por adelantado para los próximos 5 años, y se ha establecido un fondo de mantenimiento para cubrir cualquier reparación o mejora. Michael sintió que el mundo se había puesto patas arriba. Esto no podía estar pasando. La gente no compra casas para desconocidos así como así. Era algo que pasaba en las películas, no a obreros de la construcción exhaustos contando sus últimos $11 en las gasolineras. No lo entiendo, susurró. ¿Por qué haría esto? La expresión del señor Patterson se tornó pensativa, casi reverente. La señora Wellington me contó algo esta mañana que creo que debería saber. Anoche, cuando la encontró en esa gasolinera, no solo estaba de luto por la muerte de su hijo. Estaba pensando en quitarse la vida. Las palabras impactaron a Michael como un golpe físico. Los ojos de Tyler se abrieron de par en par, aunque no comprendió del todo las implicaciones. Me dijo que había perdido toda esperanza, toda fe en la bondad de la humanidad. Estaba sentada en ese estacionamiento, convencida de que el mundo era demasiado cruel y sin sentido como para seguir viviendo en él. Pero entonces, continuó el abogado, un padre soltero, cansado y sobrecargado de trabajo, un hombre que claramente tenía sus propias luchas, sus propios problemas, interrumpió su noche para mostrar amabilidad a una completa desconocida. Usted le salvó la vida, señor Harrison, en todos los sentidos importantes. Le salvaste la vida. Michael se cubrió el rostro con las manos, abrumado por la magnitud de lo que oía. Simplemente. Se veía tan triste. No podía irme. Y eso, dijo el señor Patterson en voz baja, es precisamente por eso que sabe que tomó la decisión correcta. El abogado comenzó a recoger sus papeles, preparándose para marcharse. También se ha creado un fondo fiduciario para los gastos educativos y personales de Tyler. Nada extravagante, pero suficiente para que no tengas que trabajar tantas horas, suficiente para que puedas estar presente durante más tiempo en la infancia de tu hijo. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, luego se volvió con una amable sonrisa. La casa estará lista para que se muden este fin de semana. La señora Wellington espera que usted y Tyler sean muy felices allí. Cuando el señor Patterson extendió la mano hacia el pomo de la puerta, Michael recuperó la voz. Volveremos a verla. ¿Grace? Me gustaría que Tyler la conociera como es debido, y necesito darle las gracias, aunque no sé cómo agradecerle a alguien algo así. La sonrisa del abogado se ensanchó. La señora Wellington planea involucrarse bastante en la trayectoria educativa de Tyler. La Fundación Wellington se interesa personalmente por los beneficiarios de sus becas. También mencionó algo sobre querer escuchar las ideas de Tyler para el diseño de puentes. Se detuvo en el umbral. Ah, y una cosa más. Me pidió que te dijera que a Nathan le habrían caído muy bien los dos.
Ella dijo, le recuerdas al tipo de persona que él siempre creyó que el mundo necesitaba. Y entonces se marchó, dejando a Michael y Tyler solos en su pequeño apartamento con documentos que les cambiarían la vida esparcidos sobre la mesa de centro. Padre e hijo permanecieron sentados juntos en un silencio atónito durante varios minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, Tyler habló con una voz pequeña y extraña. «Papá, ¿qué hizo que esa señora quisiera ayudarnos tanto?» Michael acercó más a su hijo, pensando en el rostro de Grace bañado en lágrimas la noche anterior, en el momento en que la desesperación había comenzado a transformarse en algo parecido a la esperanza. A veces, hijo, cuando las personas están en sus momentos más oscuros, un simple acto de bondad puede cambiarlo todo. Anoche, simplemente hice lo que me pareció correcto. No tenía ni idea de que esto llevaría a esto. Señaló con un gesto los papeles esparcidos a su alrededor. Tyler asintió solemnemente, asimilando la información con la misma seriedad con la que abordaba todas las grandes preguntas de la vida. Mi madre solía decir que a la gente buena le pasan cosas buenas. Michael sintió un nudo en la garganta por la emoción. Tu madre tenía razón en eso, amigo. Tenía toda la razón. Esa tarde, Michael llamó a su capataz para explicarle que no podría trabajar su turno doble habitual esa noche. Por primera vez en 2 años, iba a estar en casa para ayudar a Tyler con los deberes y tal vez incluso preparar una cena de verdad en lugar de calentar otra lata de sopa. Con el paso de las horas, los vecinos comenzaron a congregarse frente a su apartamento, atraídos por la misteriosa presencia del abogado y los rumores que corrían sobre lo extraordinario que le había sucedido a la familia Harrison. La señora Patterson, la vecina. La misma señora Patterson que había estado cuidando de Tyler durante la velada de Michael como chef, se acercó con lágrimas en los ojos y una cazuela. Michael, dijo mientras dejaba el plato sobre la encimera. Llevo 2 años observando a tu hijo, viendo lo mucho que trabajas, los sacrificios que haces. Si alguien merece un milagro, sois vosotros dos. La noticia se extendió rápidamente por su pequeño vecindario. Al anochecer, había un flujo constante de visitantes. Compañeros de la obra, otros padres del colegio de Tyler, cajeros del supermercado donde Michael trabajaba de noche. Todos querían escuchar la historia, compartir la alegría de lo que parecía un cuento de hadas moderno. Pero a pesar de todo, Michael no dejaba de pensar en Grace, en el dolor de sus ojos, en la forma en que había hablado de su hijo Nathan, en cómo un momento de conexión humana había transformado de algún modo la vida de ambos. Esa tarde, mientras Tyler hacía sus deberes en la pequeña mesa de la cocina, Michael notó que su hijo estaba más callado de lo habitual. La euforia de la mañana había dado paso a algo más reflexivo. ¿Qué te preocupa, amigo?, preguntó Michael, acomodándose en la silla frente a él. Tyler levantó la vista de su hoja de ejercicios de matemáticas. Papá, cuando nos mudemos a la casa nueva, ¿seguiremos recordando a mamá? La pregunta pilló a Michael desprevenido. En medio de la emoción y la incredulidad del día, no había considerado cómo Tyler podría estar asimilando cambios tan drásticos en sus vidas. Por supuesto que la recordaremos, dijo Michael con dulzura. Mudarse a una nueva casa no significa olvidar a las personas que formaron parte de nuestra vida anterior. Tu madre siempre será tu madre, sin importar dónde vivamos. Tyler asintió, pareciendo satisfecho con la respuesta. Y recordaremos nuestro antiguo apartamento, incluso cuando tengamos una casa grande con taller. Michael miró a su alrededor, en su pequeño espacio vital, el lugar donde habían luchado, sobrevivido y aprendido a ser una familia de 2. Las paredes que fueron testigos de la primera vez que Tyler perdió un diente, de sus momentos de orgullo al mostrar sus proyectos escolares. Las noches tranquilas en las que se quedaban dormidos en el sofá viendo películas porque no podían permitirse el cable. Lo recordaremos todo, prometió. Lo bueno y lo malo. Todo forma parte de nuestra historia. El día de la mudanza llegó antes de lo que cualquiera de los dos esperaba. La señora Wellington había contratado un servicio de mudanzas profesional, aunque sus pertenencias solo llenaban una pequeña parte del gran camión. Mientras cargaban sus modestas pertenencias, Michael quedó impresionado por lo poco que realmente poseían y lo mucho que estaban ganando.
La nueva casa se ubicaba en una calle arbolada de Riverside, un barrio por el que Michael había pasado innumerables veces camino a sus trabajos de construcción, pero en el que nunca se había imaginado vivir. Era una casa de estilo colonial con un porche envolvente pintado de color crema cálido con contraventanas de color verde bosque. Tyler se quedó de pie en la acera, boquiabierto mientras contemplaba su nuevo hogar. «Papá, ¿esto es realmente nuestro?» Michael comprobó la dirección en los papeles que había dejado el señor Patterson, aunque ya se la sabía de memoria. «Esto es realmente nuestro, amigo». Pero fue el taller lo que realmente dejó a Tyler sin aliento. Ubicado junto al garaje, estaba equipado con un banco de trabajo adecuado, almacenamiento de herramientas e incluso un ordenador con software de ingeniería instalado y listo para usar. La señora Wellington pensó que tal vez te gustaría probar el diseño digital de puentes, explicó la agente inmobiliaria, entregándole a Michael una nota que habían dejado en la mesa de trabajo. Tyler deslizó sus pequeñas manos sobre la superficie lisa del banco de trabajo, con los ojos brillantes de posibilidades. «Papá, aquí puedo construir cosas de verdad, cosas grandes». Esa primera noche en su nuevo hogar, Michael arropó a Tyler en la cama en una habitación que era más grande que todo su antiguo apartamento. Su hijo había elegido el dormitorio que daba al patio trasero, donde un enorme roble creaba juegos de luces y sombras en las paredes. «Papá», dijo Tyler mientras Michael le besaba la frente. «Buenas noches. ¿Crees que Nathan puede vernos aquí?» Michael se detuvo en el umbral de la puerta. «¿Qué te hizo pensar en eso?» El hijo de la señora Wellington, aquel que quería construir cosas que nunca se derrumbaran. «¿Crees que él sabe que su madre nos ayudó?» Michael volvió a sentarse en el borde de la cama, impresionado por la comprensión intuitiva de su hijo sobre las corrientes más profundas que recorrían su historia. «Creo que Nathan estaría muy feliz de saber que su madre encontró la manera de transformar su tristeza en algo hermoso», dijo Michael con cautela. «A veces, la mejor manera de honrar la memoria de alguien es ayudar a otras personas a alcanzar los sueños que esa persona tenía». Tyler asintió con sueño. «Algún día quiero construirle algo. Un puente que nunca se derrumbará, igual que él quería construir edificios que nunca se derrumbaran». 2 semanas después, Grace Wellington vino a cenar por primera vez. Michael estaba nervioso por la reunión, preguntándose cómo agradecer adecuadamente a alguien que literalmente había transformado su vida. Pero Grace llegó con un ramo de flores silvestres y un sencillo vestido azul que la hacía parecer mucho más joven que aquella noche en la gasolinera. Tyler la saludó con el entusiasmo que mostraba a todas las personas nuevas, y enseguida comenzó a explicarle su último diseño de puente, una estructura colgante que teóricamente podría cruzar el río Mississippi. A Nathan le habría encantado esto, dijo Grace en voz baja a Michael mientras veían a Tyler demostrar la capacidad de carga de su última creación con palitos de helado. Siempre le fascinaron las mentes jóvenes que podían ver posibilidades donde otros veían limitaciones. Durante la cena, Grace compartió más historias sobre Nathan, su obsesión infantil con los Legos, su primer trabajo como dibujante junior, el día en que se graduó de la escuela de arquitectura. Tyler escuchó con suma atención, formulando preguntas detalladas sobre materiales de construcción y principios de ingeniería estructural. «¿Sabes?», le dijo Grace a Tyler mientras terminaban el postre. «Nathan guardó todos sus viejos libros de texto de ingeniería. Están en un trastero, sin servirle a nadie. ¿Te interesaría echarles un vistazo?» Los ojos de Tyler se iluminaron como en la mañana de Navidad. ¿En realidad? No le importaría. Grace sonrió, y Michael notó lo mucho más pálida que se veía que aquella primera noche. Nathan creía que el conocimiento nunca debía acapararse. Le encantaría saber que sus libros inspiran a la próxima generación de constructores de puentes. Cuando Grace se disponía a marcharse aquella noche, apartó a Michael en el porche delantero. La calle estaba tranquila, iluminada por la cálida luz de los porches y el suave resplandor de las luciérnagas en el roble. «Necesito que sepas algo», dijo. Su voz era seria pero tranquila. «Aquella noche en la gasolinera, me di por vencido por completo. Estaba sentada en mi coche después de salir de la tumba de Nathan y había tomado una decisión de la que no estoy orgullosa». Michael esperó,
intuyendo la importancia de lo que ella estaba a punto de compartir. Pero entonces se me acercó un hombre amable y cansado. Este padre, que tenía todas las razones para estar centrado en sus propios problemas, en sus propias luchas. Y en vez de pasar de largo, en vez de suponer que alguien con un Mercedes no podría necesitar ayuda, elegiste la compasión. Su voz se hizo más fuerte. Me recordaste que la fe de Natán en la bondad humana no era ingenua, que realmente hay personas en este mundo por las que vale la pena vivir, por las que vale la pena luchar. Metió la mano en el bolso y sacó una fotografía. Un joven de cabello oscuro y ojos inteligentes, que lleva un casco de obra y está de pie frente a un edificio a medio construir. Este es Natán en su primer lugar de trabajo, dijo, entregándole la foto a Michael. Me gustaría que Tyler lo tuviera, si no le importa. Natán creía que toda gran construcción comienza con un sueño y alguien lo suficientemente valiente como para perseguirlo. Michael aceptó la foto con reverente cuidado. Grace, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Esta casa, la beca, el taller, es más de lo que jamás imaginamos. Grace negó suavemente con la cabeza. Ya me lo has agradecido de la manera más importante. Me has dado una razón para levantarme cada mañana. Ver a Tyler crecer y aprender, ver su entusiasmo por la ingeniería y la construcción, es como tener un pedacito del espíritu de Natán de vuelta en mi vida. Hizo una pausa, mirando hacia las ventanas de la casa, por donde una cálida luz se derramaba en la noche. Esto no es caridad, Michael. Es sanación para todos nosotros. Esta no es solo una historia sobre una mansión o una beca. Se trata de lo que el mundo aún más necesita, decencia humana. Una mujer afligida, un padre con dificultades, dos personas heridas que encontraron sanación en una conversación de 5 minutos. No hizo falta dinero. No hizo falta un milagro. Solo un momento de empatía. Así que, estés donde estés ahora mismo, si no tienes nada más que dar, da bondad. Y a ti, que estás viendo esto, espero que la próxima persona que conozcas vea tu corazón. Y espero que algún día alguien te haga la única pregunta que lo salvó todo. ¿Estás bien? Si esta historia te conmovió, piensa por un momento en personas como Grace Wellington y Michael Harrison en tu propia comunidad. A veces, quien parece tenerlo todo bajo control libra batallas invisibles. A veces, quien parece no tener nada tiene todo lo que necesitas para aprender sobre resiliencia y esperanza. La próxima vez que veas a alguien luchando, recuerda que podría ser su punto de inflexión. Podría ser quien le demuestre que aún existe bondad en la que vale la pena creer. Porque, al fin y al cabo, todos somos seres humanos compartiendo este camino. Y a veces, lo más revolucionario que podemos hacer es simplemente detenernos y preocuparnos. A veces, una conversación en una gasolinera puede cambiarlo todo. ¿Qué creará tu gesto de bondad? ¿A quién elegirás ver y ayudar hoy? El puente está esperando a ser construido. Por favor, no te limites a mirar y seguir adelante. Únete a la familia de Everbell Stories. Pulsa el botón de suscripción y haz clic en él.